eh, a lo mejor es necesario para que ustedes tengan un contexto de cómo ha ido evolucionando y de cómo las cosas han cambiado también en esta parte para los niños. Y que aprendamos también a comunicarnos con los pacientes de una forma diferente. Bueno, empezamos por definir qué es pediatría. Pediatría viene de dos palabras griegas, una es paidos y la otra es iatreia, la cual significa niño, paidos niño, iatría curación. Entonces, la descripción o la transcripción tal cual sería curación del niño. Sin embargo, se ha ido abonando en esta definición y han tratado de hacer algunas modificaciones, o cada quien a través del tiempo le ha ido dando un contexto diferente. Por ejemplo, el arte de curar niños, que creo yo que es la palabra o la frase que describe más perfectamente el significado de lo que es ser un pediatra, ¿sí? Cuando tú tienes comunicación con un adulto, es muy sencillo, ¿sí? Un adulto que llega a tu consulta, es muy fácil que tú le saludes, va habitualmente por su voluntad, va con una expectativa de lo que tú vas a hacer y con un conocimiento previo de lo que tú vas a decirle. Entonces llega una adulta contigo y es muy sencillo que tú digas buenas tardes, ¿cómo estás? Soy el doctor Iván Contreras. La otra persona igual, buenas tardes, yo soy Juanito Pérez. Dígame en qué le puedo ayudar, ¿no? Pues vengo porque traigo un dolor en región lumbar. Ah, qué bueno, a ver, pásate acá a la cama de exploración y déjame revisarte. Y entonces la comunicación va fluyendo de una forma muy sencilla y muy rápida. Sin embargo, la mayoría de los niños cuando llegan a un consultorio van con temores, muchas veces por el desconocimiento del lugar al que se está parando y muchas otras por situaciones inducidas por los padres. Entonces, con el niño es diferente. Ahí no puedes decir buenos días, soy fulanito de tal y platícame a qué vienes. Con el niño hay que ganarse la confianza poco a poco y, e incluso transmitirle seguridad y confianza a él. Desde el acercarse lentamente, sin hacer movimientos bruscos, sin hacer movimientos rápidos o algo que lo pueda asustar, entablando una plática con los papás, dejando que el niño se acerque a un lugar en donde se sienta seguro. Habitualmente ponemos juguetes o ponemos libros para colorear o ponemos cosas que llamen la atención del niño hacia otro punto en el cual nosotros no estemos. Entonces, entra el niño y lo primero que ve es una esquina con juguetes. Voltea a ver a la mamá le dice, pues no sé, pregúntale al doctor, y tú contestas, sí, que los agarre, señor. Ah, ándale, ve a jugar. Se baja el niño, empieza a jugar, te ve que estás platicando con los papás, ve que de repente tú ya cruzaste el escritorio y ya estás sentado al lado de los papás y no ha pasado nada. Tu tono de voz es moderado, vas hablando con una voz bajita, monótona, tenue. Y de repente le dices a la mamá, si quiere cárguelo. A ver, ven, ya lo levantas, sigues hablando, sigues calmado, sigues con el mismo tipo de forma de hablar y poco a poco te vas acercando al niño. Cuando el niño se da cuenta ya lo estás revisando. Entonces, ¿qué es todo eso que acaba de pasar? Es un arte. Es un arte que se va desarrollando con la práctica, es un arte que se va desarrollando con el tiempo. Es un arte que en muchas de nuestras instituciones públicas, bueno, se ha demeritado porque te dan 12 minutos para ver a un paciente, entonces creo que 12 minutos te tardas en ganarte la confianza del niño, apenas. Y todavía te falta explorarlo, identificar cuál es la causa de la molestia, escribir una nota de evolución o una nota de revisión y dar una receta. Entonces, esa definición me gusta a mí, el arte de curar niños.
Sin embargo, la traducción tal cual sería curación del niño. Hay otra definición que dice que estudia integralmente la salud desde la concepción hasta la adolescencia, y entonces aquí ya nos metimos en camisa de 11 varas, porque vamos a entrar con cuestiones sociales, políticas, religiosas e incluso de moda. Vamos a preguntarle, y siempre le pregunto a los mismos, porque con repito aquí son los que me aparecen. Déjame ver. Diana Ortiz. Diana. Sí. ¿Qué es la concepción? Pues es cuando una mamá queda embarazada. No, a ver si lo puedo decir mejor. Podría ser cuando... No, es que son... No, me quedo con esa respuesta. Cuando una mamá queda embarazada. Sí, como la fecundación, pues. Ok, entonces es lo mismo fecundación que concepción. Quiero creer que sí. Cuando una mujer queda embarazada, ¿no? O cuando una mujer se vuelve mamá. Sí. Ok, entonces tú estás hablando de que la pediatría estudia integralmente la salud del menor desde que la mujer queda embarazada hasta la adolescencia. No, eso ya es un tiempo muy largo. No, entonces, pues es pues el comienzo del embarazo, ¿no? Desde que el óvulo está fecundado y hasta que el bebé nace. Ok. Entonces, aquí acabamos de entrar en varios aspectos que yo les decía. Una, habitualmente un pediatra no lleva un control prenatal. El control prenatal queda a cargo del ginecólogo. Los pediatras no se paran a conocer al producto hasta que éste nace, al momento del parto. En el momento del parto, ya sea un parto o una cesárea, es cuando tú conoces al niño y empiezas a hacer tu labor. No hay un pediatra que la mamá diga, tengo 3 meses de embarazo, y el pediatra vaya y se pare ahí con ellos y decir, ay, felicidades, a ver, ¿qué vamos a hacer, señora? No, la señora va a decir, bueno, ¿qué hace aquí el pediatra si a mí me faltan todavía 6 meses para poder tener a mi hijo? Sin embargo, son conceptos que tal vez en nuestro país estamos manejando de forma equivocada. Ustedes piensen cómo sería la salud de nuestros pacientes si nosotros hiciéramos medicina preventiva y si nosotros iniciáramos el abordaje del paciente, como lo dice aquí, integralmente desde la concepción. ¿A qué me refiero? Bueno, habíamos mencionado que hay pacientes que pueden nacer con ciertas situaciones o problemas, por ejemplo, microcefalias. Este niño nació con microcefalia, o este niño nació con endoftalmos, o este niño nació con pérdida de la audición, es un niño sordo. Y muchas veces cuando nosotros detectamos a un paciente con esas características, ya transcurrieron 2 o 3 días de vida, o 1 mes de vida, o 3 meses de vida. Si la causa es atribuible, por poner un ejemplo, a un proceso infeccioso, ese proceso infeccioso pudo haber sido evitable o pudo haber sido controlable si se hubiera detectado durante el embarazo o antes del embarazo. ¿Se imaginan qué padre sería que nosotros pudiéramos pedirle un torch a una mujer embarazada en su primer cita de embarazo? ¿Sí? Que me dijera, la cita de 2 meses de embarazo. Acabo de descubrir que tengo 2 meses de embarazo y vine con mi ginecólogo. Ah, sí, ¿sabes qué? Déjame le hablo al pediatra, o yo, ginecólogo, déjame te solicito una prueba de torch. Y entonces me voy a dar cuenta si tú tienes serologías positivas para lo que ya conocemos. ¿Qué es, Daniela Yolanda? ¿Qué es un torch? Sí, ¿me escuchó?
¿Sí? Era una prueba para el recién nacido donde se ven los anticuerpos, ¿no? Ok, no necesariamente para recién nacido, te la podrías hacer tú si quieres. Y si son anticuerpos, ¿de qué tipo? ¿Cómo de qué tipo? ¿De la IgG y esos? ¿O Ajá. era IgG, IgH, A, IgD, IgE? No. ¿Alguien se acuerda? ¿No? No es cierto, era y IgG. Ay, sí. IgM. Cierto. ¿Y qué significa uno y qué significa el otro? Uno significa memoria y el otro significa que está infección, que está latente. Ok, entonces imagínense una mujer, ojalá que ustedes vayan considerando ese tipo de situaciones cuando se quieran embarazar. Una mujer que dice, yo quiero tener un embarazo, pero me voy a hacer un torch para ver toxoplasma, citomegalovirus, herpes virus, y virus de Epstein-Barr, sífilis, VIH. O sea, me voy a correr toda la cadena de marcadores de anticuerpos contra infecciones que pueden dar alguna alteración congénita. Entonces estaría padrísimo que tú digas, yo quiero ser mamá, me voy a hacer un touch, y ya no estaría tan padre, pero serviría que dijeras, pero salí positiva a toxoplasma. Ok, no hay problema. Toma tratamiento para toxoplasmosis, terminas tu tratamiento y te embarazas. Y no vas a tener un niño con microcefalia, y no vas a tener un niño con endoftalmos, y no vas a tener un niño sordo, y no vas a tener un niño con parálisis cerebral infantil. Yo me embaracé, soy una mujer embarazada, ya tengo 3 meses de embarazo, me hice un torch y salí positiva a citomegalovirus. Perfecto, te vamos a dar valganciclovir, y con el valganciclovir tú vas a evitar tener un niño con calcificaciones intracraneales, vas a evitar tener un niño con una calcificación periventricular, con microcefalia, con hidrocefalia, vas a evitar tener un hidrops fetalis, vas a evitar tener un niño con sordera, vas a evitar un niño con ceguera, con retinopatía por CMV. O sea, la cantidad de cosas que podríamos evitar si nosotros tuviéramos esa cultura de la prevención y protegiéramos al menor desde la concepción y no desde el nacimiento, sería abrumadora. Dime, Clarisa Sánchez, las únicas 2 pruebas que de acuerdo a norma oficial mexicana es obligatorio aplicar a una mujer embarazada en cuanto se presenta a la consulta de ginecología. No me acuerdo la verdad, profe. Pues a ver si con lógica. No lo escuché, es que se cortó, perdón. Piénsale a ver si por lógica las deduces. Pues, de embarazada, pues, primero es la ecografía, o es especial para ella. No, me hablo de infectocontagiosidad. Algo que la mamá pueda infectar al producto, pero que a la mamá le hagan la prueba cuando llega al gine. Pues se tiene que hacer Papá Nicolau. No, doctor, ¿no sería una ELISA para VIH? Okay. Que es como la prueba rápida. Es correcto. ¿La otra? Es VIH y VPH, ¿no? No, es VIH y VDRL. Entonces, van a determinar ustedes si se trata de una mujer con SIDA, bueno, con VIH o si estuviera ya con la enfermedad con SIDA, y van a tomar un VDRL para sífilis. De hecho, los kits de pruebas rápidas actuales ya traen en una sola prueba, con un piquetito, te marca los 2 reactivos, VIH y sífilis. Entonces, ahí estamos aplicando medicina preventiva. Le estoy haciendo la prueba a la mamá, y si la mamá me sale positiva, por ejemplo, para VIH, y yo estoy en el primer trimestre del embarazo, en ese momento inicio tratamiento a la mamá,
En ese momento, yo ya sé que ese niño va a nacer por cesárea, y en ese momento yo ya sé que a ese niño cuando nazca le voy a dar profilaxis. Y entonces voy a tener a una mamá positiva para VIH, muy probablemente mamá de un niño negativo para VIH. Pero entonces yo tengo que entender, yo no, ustedes médicos, ustedes futuros médicos, futuros ginecólogos, futuros pediatras, futuros médicos familiares o futuros médicos de primer contacto, médicos generales, ustedes tienen que entender que hay que dejar de lado, ¿sí?, las modas progresistas, las situaciones sociales, religiosas, políticas e incluso muchas veces las convicciones personales y entender que el producto es un ser vivo desde la concepción y lo tengo que proteger desde la concepción, no cuando nace, ¿sí? No me mandes un niño al mes de que nació diciéndome tiene diarrea, tiene infecciones repetitivas, tiene neumonía, ¿sí? Vamos a hacerle la prueba, pues positivo para VIH. Ajá, condenamos a ese niño a vivir con VIH toda su vida. Si hubiésemos hecho la prueba en el primer trimestre del embarazo, estaríamos hablando de un niño que probablemente hubiera nacido sin VIH. Misma situación cuando hablamos de sífilis, de herpes, de Epstein-Barr, de un montón de enfermedades que pudieran ser prevenibles si nosotros tuviéramos en mente que desde la concepción hay que proteger a ese producto, ¿sí? ¿Por qué les digo tanto que las modas y demás? Pues por el tema del aborto, porque una de las constantes en la tendencia de la promoción del aborto es el infundir en la sociedad y el meterles en la cabeza a ustedes que un producto antes de X semanas de gestación no es un ser vivo. Creo que el debate debería debería girar en torno a otra situación. ¿Qué tan válido es ponderar la vida de una persona sobre la de otra? Es que es una adolescente embarazada. Correcto. Analicemos qué tan factible es interrumpir un embarazo en una adolescente embarazada, sacrificando la vida del ser humano que viene en camino. Yo no tengo nada en contra de ese debate. Lo que a mí no me gusta es que casi siempre el debate te lo venden diciéndote ese producto todavía no está vivo. Ese producto todavía no es un ser humano. Entonces, eso, créanme que a los pediatras nos pega mucho porque entonces se pierde el concepto de proteger al menor desde la concepción. Cuando a mí me preguntan que cuál es mi postura, pues mi postura es clara. Yo no puedo estar a favor del aborto porque soy pediatra, ¿sí? Y yo prometí y me prometí cuidar al menor desde la concepción, ¿sí? Entonces es algo que tenemos ya muy, muy, muy marcado los pediatras. Bueno, dejando eso un poquito de lado, hay que hablar que la primera vez que se escribió un texto de pediatría fue en 1722, del Tratado de Pediatría Práctica de Theodor Schwinger III. Él era un médico y profesor suizo de la Universidad de Basilea que describió el origen renal del síndrome nefrótico. Entonces fue el primero que escribió algo netamente acerca de la pediatría. La pediatría surgió como especialidad, yo les decía, a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. El objetivo era luchar contra las dos patologías que tenían mayor incidencia y prevalencia y que ocasionaban mayores tasas de morbi y mortalidad. ¿Cuáles creen ustedes, cuáles crees tú, Brandon Ruiz, que eran esas dos patologías por las cuales los niños más se enfermaban y más se morían? Me imagino que después del nacimiento, ¿no, profe? ¿Recién nacidos? Sí, claro. Sí, claro, después de que nacían, de qué se enfermaban y de qué se morían, en el siglo XIX, estamos hablando de 1850, 1890.
por ahí. Me imagino que de alguna enfermedad de efecto contagiosa podría ser. Ajá, ¿cuál? No sé. Viruela tal vez. Sarampión. Andas frío. ¿Alguien más? ¿Podría ser el cólera, doctor? No, casi. Ya te acercaste. ¿Respiratorios? Ok. ¿Alguna neumonía? Neumonía. Difteria. Diarrea. Perfecto. Entonces, en el siglo XIX se morían de diarrea y de neumonía. 1850 a 1900 se morían de diarrea y de neumonía. Oigan, y en 1980, o sea, 100 años después, ¿de qué se morían? ¿De polio? ¿No? De neumonía y de diarrea. De eso se morían la mayoría. ¿Y de qué creen que se mueren ahora? De neumonía y de diarrea. Entonces, muchas veces nosotros perdemos de vista esa parte, o sea, el ser humano es de entrada soberbio y pensamos que la medicina se ha modificado mucho y que ha cambiado mucho. Ok, se mueren menos niños, eso sí. O sea, la tasa de mortalidad antes estaba elevadísima. De cada 10 niños, vamos a decir, de cada 10 niños se morían 3 o 4. Actualmente, de cada 100 niños, se mueren 2 o 3. Entonces, en general, el número de defunciones en el paciente pediátrico ha disminuido bruscamente, gracias sobre todo a algunos avances tecnológicos, como por ejemplo la invención del Vidasuero oral, que es una invención mexicana, que ayudó a hidratar a los pacientes que tenían diarrea. Antes, el niño con diarrea no se moría por la diarrea, se moría de deshidratación, no había cómo rehidratarlo. Desde que contamos con Vidasuero oral, bueno, pues esto cambió y esto disminuyó. Entonces ahora el niño de diarrea se sigue enfermando, pero prácticamente no se mueren ya por esa situación. Las neumonías, el uso de inhaladores, el uso de oxígeno suplementario, los hospitales con terapias respiratorias sustitutivas que tienen ventiladores, que tienen CPAPs o aporte de oxígeno a través de puntos nasales y máscaras de oxígeno, también permite que los niños se sigan enfermando de neumonía, pero no se mueran de neumonía. Y además hubo otro avance todavía mayor, uno llamado vacunas. Las campañas de vacunación han salvado miles de vidas pediátricas. Pero, sin embargo, a pesar de todo eso, seguimos teniendo el problema de neumonías y diarreas. Entonces, esos vayan contemplándolos ustedes como dos problemas de salud pública. Antes de todo esto que estamos platicando, tendremos que haber hablado de la historia, de la prehistoria de la pediatría. Cuando yo inicio las pláticas, tanto en este semestre como en tercero, siempre inicio hablándoles de los derechos de los niños, tan mencionados derechos de los niños que ahora existen, pero volvemos al tema, existen a partir del nacimiento, no los protegen a partir de la concepción. En la prehistoria, por ejemplo, un infanticidio para regular las poblaciones o eliminar niños con defectos era aceptado. Es que este niño nació con hidrocefalia, tiene una macrocefalia, pues ahógalo en el río. ¿Sí? Otro ejemplo, los vikingos. Los vikingos, que era un pueblo saqueador, que era un pueblo invasor, que era un pueblo guerrero, llegaron a tener un problema serio porque ellos decían, un hombre no sirve para la guerra, un hombre no sirve, es un guerrero más, una mujer no me sirve. Entonces, nacía el niño, ¿qué es? Niña. No, pues ahógala en el río o dale con una piedra, vámonos. ¿Sí? O sea, el infanticidio no era visto como un delito porque para ellos, tanto en la prehistoria como en algunas culturas, no era considerado, el niño no era considerado un ser humano. Para los romanos, por ejemplo, para ellos sí era delito. Ellos sí decían, matar a un menor es igual de grave que matar a un adulto. Esa es una parte del avance de los romanos. Sin embargo,
Otro tipo de situaciones de protección tampoco las tenían claras. Era delito matar a un niño, pero no era un delito tener una relación sexual con un niño, ¿sí? Por ejemplo. Hay registros escritos, por ejemplo, en el 2100 a.C., el código Nippur en Mesopotamia, que eran tablillas de escritura cuneiforme, que hablaba del tratamiento y el cuidado de los niños. Entonces, a lo largo de la historia hemos tenido culturas que cuidan a los niños y culturas a las cuales no les importan los niños. Que esto cambia, tanto en el tiempo, sino de una cultura a otra. En Egipto tenemos papiros de 1600 y 1450 a.C., por ejemplo, el papiro de Ebers, en donde se habla del nacimiento y las enfermedades de la infancia, enfermedades de la lactancia, molestias en la expulsión de orina, parásitos intestinales, asma y paperas. Y regreso a lo que les decía, nos damos cuenta de que las enfermedades en sí no han cambiado, ¿eh? Ya desde aquel momento se hablaba de infección de vías urinarias, se hablaba de parásitos, se hablaba de enfermedades de la lactancia como las madres que no podían dar seno materno. En el papiro de Bruce en Berlín, descubierto en Berlín, hablaba de salud materno-infantil. Este se considera el papiro pionero en temas infantiles. Obviamente, de acuerdo a la época, va rodeado de fórmulas mágicas para la protección de los niños y para atender esas enfermedades de la infancia. Pero ya no, eso ya se acabó. Actualmente no, hombre, no vayan a creer ustedes que todavía hay quien cree que poniéndote la playera al revés se te quita la tos, o que amarrándote un hilito rojo en el brazo te curas de ojo, o que poniéndote un hilito rojo pegado con saliva en la frente se te quita el hipo. No, esto era de Egipto, no de la época actual. Los griegos discutían sobre enfermedades infantiles, pero no tenían un médico especialista en esto, hasta que llega Hipócrates en entre el siglo V y el IV antes de Cristo. Ana Rodríguez, ¿nos puedes leer lo que decía Hipócrates? Sí, Hipócrates, la mayor parte de las dolencias de la infancia se juzgan unas en el término de 40 días, otras en el de 7 meses, otras en el de 7 años y otras al entrar en la pubertad. Pero las que se mantienen reacias y no desaparecen a esta época, y en las muchachas hacia la evacuación menstrual suele durar toda la vida. Ok, entonces él habló ahí de dos cosas muy importantes, o de tres cosas muy importantes. ¿Qué nos está diciendo con esa frase? ¿Yo? ¿O quién? Sí, tú misma. Pues pues habla acerca de la terminología, ¿no? O la cronicidad en cuanto a la sanación de las enfermedades de los niños. Que aquí dice que unas son en 40 días, 7 meses o 7 años. Y que las que son más fuertes, por así decirlo, que no desaparecen, como las de la menstruación, ¿no? Bueno, eso dice aquí. Uh-huh. No sé. No te dice que la menstruación sea una enfermedad. Te dice que si no desaparece para la menstruación. Yo creo que estableció que hay pues enfermedades que se dan exclusivas como en ciertas edades o primordialmente en esas edades, y además como que también dividió a los niños en etapas, lo de los 40 días y lo de los meses. Ok, entonces por primera vez alguien te está diciendo que hay que dividir el estudio del paciente pediátrico, que no es lo mismo un niño que se enferma y tiene 40 días o menos de edad, a otro que se enferma y tiene 7 meses, a otro que se enferma y tiene 7 años. Entonces te está dividiendo a la infancia en partes: recién nacido, lactante, escolar y adolescente. Es el primero que divide la pediatría. Esa es una parte. Segunda parte, te está hablando de enfermedades crónicas.
O sea, si el niño es diabético y no se le quitó para la pubertad, va a ser diabético toda la vida. Obviamente, a lo mejor no con el término diabético, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo. Y la última, te está hablando de enfermedades congénitas. Si nació con un ojo y no le salió otro ojo de aquí a la pubertad, entonces va a vivir con un ojo toda la vida. ¿Vale? Entonces, esta aportación de Hipócrates, entre muchas otras aportaciones que hizo a varias áreas de la ciencia, pues es importantísima. Dividió el estudio de la infancia, habló de enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, y habló de enfermedades congénitas. Y estamos hablando de 400 a 500 años antes de Cristo. Roma no tenía médicos dedicados exclusivamente a los niños. Ya decíamos que para ellos sí era un delito, por ejemplo, matar a un niño, pero no tenían un médico dedicado a eso. Aulo Cornelio Celso escribió libros sobre el parto y el recién nacido. Entonces, él escribía algo acerca de esto, pero no se dedicaba a... Había otro médico tiempo después, más o menos en el año 1000 después de Cristo, conocido como Avicena. Avicena es la traducción o la forma de mencionar en castellano el nombre completo de este médico, que era muy difícil para nosotros pronunciar, ¿sí? Él se llamaba en realidad Abu Ali al-Husayn ibn Abdul Alá ibn Sina. Entonces, para nosotros es muy difícil, para la gente de Oriente es muy difícil, entonces le pusieron Avicena. Si ustedes leyeron un libro de Noah Gordon que se llama El Médico, ese libro de Noah Gordon está inspirado precisamente en esta persona. Si no lo han leído, léanlo, se los recomiendo ampliamente. Yo creo que ningún médico debe de dejar de leer ese libro por lo menos una vez en su vida para entender muchas cosas. Si vieron la película, olvídenla, traten de borrarla de su cabeza, traten de eliminar ese amargo recuerdo de su vida y lean el libro. No tiene nada que ver la película con el libro, no se parece absolutamente en nada. ¿Qué hiciste tú, por ejemplo, mi estimado Alejandro Estrada? ¿Qué sacrificios tuviste que hacer para estudiar medicina? Alejandra, yo. Es Alejandra, perdón, leí Alejandro. Bueno, Alejandra. Pues sacrificios es que pues no estar todo el tiempo con familia como estaba antes, dejar de salir muchas veces. Pues eso es por el COVID. No, o sea, desde antes también. Dedicarle más horas al estudio, a veces desvelarme. Ok, ¿de dónde eres tú? De aquí, de Guadalajara. O sea, ¿te refieres a menos tiempo con tu familia por tu ocupación estudiando? Sí. Ok, miren, les relato un poquito de lo que hacía, de lo que escribe Noah Gordon. De verdad les digo, es un libro muy bien hecho, porque el cuate se metió a investigar, se metió a estudiar mucho. Tanto de las cosas que se comían en aquella época, la forma en la que se hablaba, la forma en la que se vestían, hasta las costumbres de los médicos de aquel entonces. Entonces, Noah Gordon relata en su libro del médico el viaje que hace un muchacho que quiere ser doctor. Si yo quiero ser médico. Bueno, mira, el tipo está en Inglaterra y le dicen, el único lugar en donde alguien te puede enseñar a ser médico es en Medio Oriente. Tú te tienes que mover hasta Arabia. Entonces, todo el camino para poder ser médico empieza con el viaje. Primero cruzar de Inglaterra a Francia, después atravesar Francia, luego atravesar toda Europa, ¿sí? A enfrentarse a todos los peligros de la época, la desprotección, a dormir en la intemperie. El cual se tarda 3 o 4 años en cruzar desde su lugar de origen hasta donde quería llegar. Una vez que llega ahí,
le dicen, ningún médico te va a enseñar si no hablas árabe. Aquí no se enseña en inglés. Tiene que aprender el idioma. Cuando se acerca con el maestro le dice, ¿qué religión tienes? No, pues yo no tengo religión. Ok, tienes que leer el Corán, aprenderte el Corán y recitarme de memoria el Corán. Entonces el cuate se tarda otros 2 años en aprender árabe, un idioma muy complicado, y se tarda alrededor de 3 años en aprenderse el Corán. Cuando por fin logra todo eso y el médico lo recibe, pues imagínense, los años que lleva viajando, los años que viene estudiando el idioma, los años que lleva aprendiéndose el Corán, todo eso en medio de hambruna y de maltratos porque pues, estás estudiando, no podía trabajar, y todo eso para que por fin Avicena, que es quien lo recibe, le diga, ok, estás apto para empezar a estudiar medicina. ¿Cuánto tiempo estudiaba en medicina? Ahí viene la bronca. Hasta que el maestro considera que estabas listo para ser médico. Entonces había quien estudiaba 7 años, había quien llevaba 14 años y el médico guía le decía todavía no estás listo. Había quien llevaba 20 años pegadito ahí a él y después de 20 años le decía creo que ya estás listo, mi pequeño saltamontes, váyase a ejercer la medicina usted. Entonces eso significaba ser médico. ¿Sí? Ahorita decimos, no, pues es que yo ya casi no veo mis series de Netflix y yo a veces me duermo a la 1 de la mañana, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, es un libro muy recomendable para que no se nos olvide que cuando nosotros decidimos estudiar medicina, el compromiso lo hicimos con nosotros mismos. Es un compromiso con los papás, con la pareja, con la universidad, pero sobre todo es un compromiso personal, en donde tú por algún motivo decidiste ser médico y sabes que te va a costar uno y la mitad del otro, pero tienes que lograrlo. Entonces, cuando tengan tiempo, ahí lo leen. No se flagelen diciendo que nunca tienen tiempo, muchachos. Siempre háganse tiempo para hacer todas las cosas. Un médico tiene que hacer ejercicio, un médico tiene que tener una vida sentimental sana, tiene que tener tiempo para tener una relación, un médico tiene que tener tiempo para divertirse, para salir, para tomarse una cerveza, para todo. No se vale decir que las 24 horas me la paso estudiando, jamás hagan eso, ¿sí? Si no, no van a tener salud y no van a aprender nada. Bueno, entre las muchas cosas que hizo Avicena, escribió el canon. El canon hablaba de un grupo de enfermedades infantiles y él describía, por ejemplo, lo que era un proceso apendicular, lo que era la hiperbilirubinemia, lo que era una atresia de vías biliares. En el siglo I, entre el siglo I y II, después de Avicena, se basó en el canon para escribir acerca de la etapa neonatal. Describió lo que era una versión podálica en un parto, la importancia de ligar un cordón umbilical, del lavado de ojos del recién nacido para evitar infecciones adquiridas en el canal de parto, y hablaba de darle agua hervida y miel después de la lactancia materna. Entonces, este señor Sorano fue el primero en decir, debe de existir un sustituto para las mamás que no pueden dar leche. Ustedes se van a topar a lo largo de su enseñanza con que nosotros somos promotores de la lactancia materna. Y estoy de acuerdo, yo también soy promotor de la lactancia materna. Pero también tenemos que entender que habrá situaciones en las que la lactancia materna no se pueda dar. Y actualmente existe una moda por crucificar o tildar a las mamás que no dan seno materno de malas madres. No todas las mamás que no dan seno es porque no quieren dar. Hay mamás que no dan seno porque no tienen producción de leche, porque están tomando un conjunto de medicamentos no permitidos para la lactancia, porque tienen alguna enfermedad infectocontagiosa, como por ejemplo tuberculosis, COVID, VIH, que dicen estos 15 días yo no le puedo dar al niño. Entonces, este cuate, Sorano, entendió desde el siglo I después de Cristo, entendió
que hay mamás que no pueden simple y sencillamente dar seno materno. Perdón, Sorano fue antes que Avicena, ¿eh? Bueno, ahí les decía Divincinar, todo lo que les había leído. Algo más de lo de Avicena, aparte del canon de medicina, tiene una colección organizada de conocimientos médicos y farmacéuticos de su época en 5 volúmenes. Durante una expedición a Hamadán, actualmente conocido como Irán, sufrió una crisis intestinal, según dijeron, por exceso de trabajo y de placer. Entonces yo les decía, dense tiempo, no abusen de ninguno de los dos, ¿eh? No se trata de matarse trabajando, pero tampoco abusen del exceso de placer. Intentó cuidarse solo, pero su remedio fue fatal. Mucho de la medicina estaba basada en el concepto de que un veneno mata a otro veneno. Entonces utilizaban fórmulas que contenían niveles elevados de mercurio, de cadmio o de algunos otros metales pesados que a final de cuentas los llevaban a la muerte. Murió muy joven, murió a los 57 años, en el año 1037, tras llevar una vida muy ajetreada y llena de vicisitudes, agotado por el exceso de trabajo. Por eso les digo que no hay que llegar a ese punto. Esta es una copia latina del canon, fechada en 1484 y situada en la Biblioteca Nixon de la Universidad de Texas. Este es uno de los documentos que Noah Gordon revisó para poder escribir su libro. Así como les decimos ahí que este señor falleció a los 50 y tantos años de edad, vean todo lo que alcanzó a hacer. A los 14 años estudiaba solo, se le envió a estudiar cálculo con un mercader, tenía una buena memoria y podía recitar todo el Corán de memoria, por eso le exigía lo mismo a sus alumnos. Al llegar a la mayoría de edad, a los 18 años, había estudiado todas las ciencias conocidas. Se convirtió en la corte y consejero de temas científicos hasta la caída del reino samaní en el año 999. Avicena declaró haber leído en más de 40 ocasiones la metafísica, sin llegar a entenderla del todo. La metafísica es un libro de Aristóteles, entonces imagínense una persona que a los 14 años ya era su propio maestro y que a los 18 años ya había estudiado todas las ciencias conocidas hasta la época. Él dijo, nunca llegué a tener la sapiencia ni el conocimiento de Aristóteles. O sea, yo nunca entendí la obra metafísica de Aristóteles. Mezcló la doctrina aristotélica con el pensamiento neoplatónico, adaptando a su vez el resultado al mundo musulmán. Entonces sus logros no fueron solo médicos. Entonces no se angustien, ustedes todavía no tienen 57 años, todavía alcanzan a hacer todo eso. Bueno, dejamos un poquito atrás todo eso que se vivió en esa época para situarnos ahora en la América precolombina. En la América precolombina, numerosas tribus hacían también sacrificios de los recién nacidos deficientes. Por eso rara vez se encontraban niños discapacitados o prematuros. Si ellos consideraban que un niño no era apto, sencillamente lo dejaban a su suerte. Y el niño, pues, solito se moría, sin alimento. Los incas tenían un rito para el destete a los 2 años de edad, que significaba cortar el pelo y abandonar la lactancia materna. Entonces ya los incas, ahí todavía no existía la OMS y ellos ya decían que la lactancia materna debía de promoverse 2 años y no más. Tenían remedios para curar niños, la mayoría de ellos muy primitivos, casi todos enfocados al pensamiento religioso, mágico y místico. Al nacer, por ejemplo, le cortaban el cordón umbilical y se lo guardaban al niño. Cuando el niño se enfermaba, que tenía diarrea, que tenía fiebre, que tenía neumonía, le daban su pedacito de cordón umbilical para que lo chupara. Pues entonces ya se imaginan ustedes por qué había tantas muertes infantiles. Si tenía fiebre, lo lavaban con orina de en la mañana. Si la orina del mismo enfermo se conseguía, pues era mejor, era más efectiva. Y además le daban a beber una pequeña cantidad.
Es increíble lo que yo les decía hace rato, obviamente fue sarcasmo, es increíble que aún en nuestros días siga existiendo esto, que aún en nuestros días la gente siga creyendo en la orinoterapia. Todo el sustento mágico religioso que tenía algún efecto tiene un componente científico. Por ejemplo, la primera orina de la mañana. La orina de la mañana, casi la orina de todo el día, pero sobre todo la orina de la mañana, es una orina caliente, ¿sí? Entonces, meter a un niño a bañar en orina caliente, pues claro que disminuye la fiebre. Tiene el mismo efecto que si tú metes a bañar a un niño con agua tibia, ¿sí? Entonces, ese pensamiento místico siempre va acompañado de una pequeña verdad. La madre calmaba los dolores del hijo con su saliva, las pulmonías con su leche y la picadura de algunos animales venenosos con sus excrementos. Existía una tendencia también a la deformación del cráneo, la cual alcanzó gran difusión. Esto era distintivo de grupos familiares para categorías de rangos sociales u oficios. Y esto también se efectuaba durante la primera infancia. Entonces les ponían cosas en el cráneo para que se deformara y se hiciera así, en forma de cono. Esto denotaba una clase social elevada, era una moda, era un convencionalismo social. Para que no le crean al tipo de History Channel que sale diciendo de alienígenas ancestrales, que con la mayor facilidad del mundo, yo no sé por qué le permiten tantas licencias, pero el cuate sale diciendo, aquí encontramos una tumba inca en la cual vemos claramente el cráneo de un extraterrestre. Vean cómo su cráneo es diferente al del ser humano. Pues no, cualquier persona que conozca lo básico de la cultura inca sabe que un convencionalismo social que hablaba de una clase alta era que deformaban su cráneo para que tuviera esa forma. Ellos creían que al expandir la bóveda craneana, el cerebro seguía creciendo. Entonces, creían que si ellos no limitaban el crecimiento del cerebro con la bóveda craneal, el cerebro iba a crecer más y por lo tanto ibas a ser una persona más inteligente. Obviamente no, ¿verdad? El susto, enfermedad mística psicosomática, originada por un impacto violento que separaba el espíritu del cuerpo provocando un desequilibrio. Según el grado de impresión, podían aparecer vómitos, fiebre o incluso la muerte. Los niños eran más vulnerables porque su espíritu era débil y la curación consistía en una ceremonia para restituir el alma al cuerpo. Esto todavía existe. En nuestra cultura todavía dicen, cuando existe un accidente en México, inmediatamente alguien acerca un pedazo de bolillo. Cuando hay un accidente en México, inmediatamente alguien dice, hay que ir a barrerlo. Hay que ir a barrerlo con un huevo, hay que ir a quitarle la sal, hay que ir a hacer un montón de cosas. ¿Cuál será, Ulises Martínez, cuál será la base fisiológica o la base científica de decir que una persona se puede enfermar de un susto? Por ejemplo, no sé si has escuchado, lo asustaron y se volvió diabético. ¿No está Ulises? Entonces, Ana Paula Navarro. Ándame. La misma pregunta. Sinceramente desconozco el mecanismo fisiológico. En todo caso, pues me imagino que al momento de asustarte, como que producen mucho más, quizá ácido clorhídrico, y por eso les dan un poquito de pan o virote en este caso para como que tranquilizar un poco el estómago. Y en el caso de diabetes, la verdad no sé, pero quizá también pueda asociarse a tensión arterial o algo así. Ok, ¿por qué produces ácido clorhídrico cuando te asustas? Si te asusto, si te digo, estás reprobada ahorita, ya ni te metas a las clases.
¿Qué hay? Ya me desmayé, profe. Ajá, hay una descarga. Sería porque es una descarga simpática. A ver, Anel Montserrat. Bueno, sobre lo que había dicho de la diabetes es por la liberación de cortisol que provoca un aumento de glucosa y de ahí es la Ok. que sale de, ay, sí soy diabético del susto. Ok, entonces es parte de lo que ustedes mencionan. Miren, hay una descarga, dice Isaías, de catecolamina. Así es. Tenemos una descarga adrenérgica. Cuando una persona está en un accidente de tránsito, por ejemplo, impacta a otro vehículo, existe una descarga adrenérgica importante. Esa descarga adrenérgica es un impulso de sobrevivencia, ¿sí? Es un impulso que te dice, tienes que actuar de una forma diferente para preservar la vida o para preservar la salud. No sé si han notado ustedes que cuando atropellan a una persona o cuando una persona se accidenta y aparece esto en el periódico, en las noticias, apaguen su micrófono. Curiosamente, cuando ocurre ese tipo de accidentes, pasan la fotografía y está la persona tirada en el piso y a 3 o 4 metros están los zapatos, ¿sí? O algunos acaban con el pantalón abajo, o algunos otros se les salió la chamarra. Queda la persona tirada y la chamarra a 5 metros. Ok, ¿qué pasa? Al momento de darte cuenta que estás en el accidente, viene esta descarga adrenérgica, todos tus músculos se contraen al mismo tiempo, la ropa o los zapatos dejan de quedarte porque tus músculos están contraídos como los habías visto. Efectivamente hay una descarga de ácido clorhídrico a nivel gástrico, también hay una descarga de cortisol, también hay una descarga de insulina, o sea, todo tu cuerpo se descompensa. No quiere decir que te volviste diabético por el susto, probablemente tú ya eras diabético y al momento de tener esa descarga adrenérgica y tener los elevados niveles de cortisol y luego de insulina, te diste cuenta de que eres diabético. A alguien se le ocurrió hacer un examen después de esto y se dieron cuenta de que es diabético. O sea, no fue un factor desencadenante, no fue un factor detonante, fue un suceso que hizo aparente una condición preexistente. ¿Sí? Lo del bolillo, ¿sí? Pues produces ácido clorhídrico, empiezas a tener malestar, el migajón del bolillo absorbe ese ácido. ¿Sí? Es lo similar a que tú te pudieras introducir ahí una guata o una gasa o algo que absorba todo ese líquido que se está produciendo, o incluso al similar a tomar algún medicamento inhibidor de la bomba de protones. Entonces, hay una base científica para algo psicosomático, para algo místico. Bueno, ¿cuándo nosotros médicos debemos de intervenir? Cuando los remedios caseros, cuando los remedios místicos y religiosos están ocasionándole daño al menor. Si a mí me dice la señora, es que acaba de nacer y lo vamos a sacar vestido de amarillo del hospital porque el amarillo evita las envidias. Ah, pues sáquelo de amarillo, me da igual. No le hace daño al niño. Sí, entonces si lo quiere vestir de amarillo, de rosa o de verde, pues vístalo. Doctor, le vamos a amarrar al niño un hilito rojo en la mano para que no le vayan a hacer ojo. Y amárreselo. Doctor, le vamos a curar la mollera al niño. Ah, caray, ahí sí ya no. ¿Qué es la mollera? Fontanela. La fontanela. Entonces, curarle la mollera muchas veces implica que van a voltear al niño de cabeza, van a introducir el pulgar de una persona en el paladar de ese niño y van a empezar a presionar. ¿Sí? La gente no sabe, ni siquiera utiliza un poquito la lógica para pensar que para poder llegar a la fontanela tendrían que atravesar el paladar, los senos paranasales, la bóveda craneal en la base inferior, el cerebro con todas sus capas y luego ya llegarían hasta arriba. O sea, ni siquiera es lógico.
pero para la gente no existe la lógica cuando es algo místico. Entonces, introducen el dedo pulgar en la bóveda del paladar y presionan. Y todavía te dicen estas señoras, hasta que truene. ¿Qué le estás tronando? El paladar. El paladar le sirve al recién nacido para poder hacerle. ¿Cuándo hace ese ruido el recién nacido? Cuando mama. Es el sonido que hace al momento de hacer la presión negativa, precisamente contra el paladar, para poder sacar la leche de la madre. Habitualmente la depresión de la fontanela se da en los niños que están deshidratados. Entonces, imagínate un niño deshidratado y tú llegas y le truenas el paladar. Se va a acabar de deshidratar. Esto sin contar que los ponen de cabeza, les pegan en los talones y que muchas veces ese golpeteo ocasiona algo denominado shaking baby, ¿sí? Que no es otra cosa más que edema intracraneal y hemorragias intracraneales. Entonces, cuando yo, médico, intervengo, cuando lo que está haciendo esta persona afecta la salud del bebé. Doctor, lo vamos a bautizar. Bautícelo. Doctor, le vamos a poner un hilito rojo en la frente. Póngaselo. Doctor, le vamos a poner Brian Amadeus porque ese nombre es de buena suerte. Pues póngale. Doctor, lo vamos a dejar sin comer 15 días porque así se le limpia la pancita. No, espérate. Un niño no puede estar 15 días sin comer. ¿Sí? Entonces, la intervención nuestra debe ser siempre muy respetuosa y debe de ser con mucha cautela, ¿sí? Para que no salgan ustedes del servicio social con algún problema. Bueno, falta hablar de Jenner, eso lo vemos luego. La pediatría no es una especialidad, es la medicina interna del individuo humano desde el día del nacimiento hasta la pubertad. Esta es otra de las corrientes. Esta es una corriente de este médico Adalbert Cerny en 1800, más o menos en 1890. Él decía que el recién nacido, perdón, que la pediatría iniciaba cuando el individuo nacía. Él ya no decía concepción. Pues ahí les tengo una noticia, una desagradable sorpresa. Hace un par de semanas salió un oficio del Consejo General de Salubridad. ¿Quién es el Consejo General de Salubridad? Bueno, el órgano regulador más importante del área médica a nivel nacional. Encima del Consejo General de Salubridad únicamente está el presidente de la República. Ni siquiera el secretario de Salud. El secretario de Salud es la contraparte del Consejo General de Salubridad o un complemento del Consejo General de Salubridad. Y en ese documento nos dicen que los hospitales pediátricos en nuestro país a partir de ya deben atender a los pacientes hasta los 18 años. Y eso nos mete en una bronca gigante, porque hasta el momento nosotros atendíamos, tanto en medio privado como en medio público, atendíamos a pacientes pediátricos, considerando los pediátricos hasta los 15 años, 11 meses. Y ahorita ya nos pusieron 16, 17 y 18 años. Hasta los 18 años, 11 meses. Entonces, ¿por qué es un problema? Porque las enfermedades son diferentes, ¿sí? Porque la forma de pensar es distinta. ¿Se imaginan cómo voy a meter en un pabellón pediátrico a una muchacha de 13 o 14 años y a un pelado de 18 años, 11 meses? Va a haber consideraciones ahí importantes, ¿verdad? Mucha gente a los 18 años ya tiene una vida hecha. Mucha gente a los 18 años ya es papá, ya trabaja, ya toma alcohol cada semana, o sea, traen otro rollo distinto al de un niño de 13 o 14 años. Y de acuerdo a esta disposición, pues ahora van a la misma, al mismo pabellón. Entonces, bueno, esa es una disposición nueva. A los que quieran hacer pediatría, vayan
contemplando que ya no es hasta los 15, ahora es hasta los 18. María Montessori, 1870-1952, fue la primer médico y pediatra formada en su país, en Italia, que fundó en Roma la Casa del Bambino y diseñó un método educativo para los niños con capacidades diferentes. Entonces, aquí entramos a otro terreno en el cual se hablaba de capacidades diferentes, ¿verdad? Ya se hablaba de niños con problemas para el conocimiento, con niños con problemas de aprendizaje, de niños con ceguera, de niños con otro tipo de patologías. Déjenme ver si aquí nos quedamos. 23. Lo del Apgar ya lo vimos. Las incubadoras ya la vimos. Esto abajo entonces ya lo vimos. Ok, entonces me quedo con lo de María Montessori. Vamos a mencionar nada más que el primer médico pediatra en el sentido moderno de lo que es la pediatría moderna fue el doctor Charles Villard en 1832. En 1828 publicó el Tratado de las Enfermedades Infantiles. Él describió el cólico infantil, la atresia uretral congénita, el kernicterus, que es una enfermedad ocasionada por hiperbilirrubinemia, y las enfermedades pulmonares del recién nacido. Fue pionero de la neonatología y publicó, su publicación fue el punto de partida de la pediatría moderna. Entonces, ese fue el señor Charles Villard. Ustedes no. No, me refiero a, sí, acuérdense que esta clase es preescolar y escolar. Entonces, ustedes no ven Apgar, ni ven Capurro, ni ven nada de los temas que son de recién nacido. A eso me refiero. Ana Paula, Daniela y todos ellos, en su clase de recién nacido, con su médico de recién nacido, les va a tocar ver Apgar, incubadoras, ¿qué más? Silverman Anderson, Capurro, y lo que yo ya aventajé con los muchachos de recién nacido. O sea, para los fines de la clase de preescolar y escolar, hasta aquí es. Ustedes ya no ven eso conmigo. Sí lo van a ver, pero pues con su médico. Creo que es el doctor Lorenzo, ¿no? Sí, así es. Está bien, les tocó es buen maestro. No es medio enojón. Bueno, el nacimiento de la especialidad, que eso sí, también yo les decía, qué curioso, ¿no? O sea, qué curiosos giros da la historia. Ustedes pueden creer que los primeros en proteger a los recién nacidos y los primeros en proteger a los pacientes pediátricos fueron los alemanes en 1858. Ahí surgió la especialidad de pediatría. Entonces después se viene lo del holocausto, se vienen las guerras mundiales, se vienen todos los problemas que ustedes ya conocen, con toda la afectación a cientos de miles de niños que perdieron la vida o que quedaron huérfanos o que fueron utilizados incluso para experimentos con sustancias y demás. Entonces, como un país que fundó una especialidad de pediatría, años después llegó a tener ese tipo de situaciones. 1910 se funda la Asociación Internacional de Pediatría en París. La enseñanza de las universidades respecto a las enfermedades en la niñez apenas ganó espacio a la segunda mitad del siglo XIX, 1850 en adelante. Ok. ¿Cuál es el problema de la especialización en pediatría? Bueno, yo les decía que con la aparición de las subespecialidades pediátricas se hablaba de la imposibilidad de abarcar el creciente cúmulo de conocimientos. Ahí viene la jiribilla o ahí viene la trampa del señor Avicena, ¿verdad? O sea, es distinto cuando a ti te dicen, ya estudió todas las ciencias conocidas. Bueno, estamos hablando del año 990, ¿sí? Entonces, el grado de conocimiento en aquella época no es el mismo grado de conocimiento que ahora.
cuando ahí te decían, ya había abarcado todas las ciencias existentes. Bueno, pues también hay que considerar que el conocimiento era menor, aunque el acceso al conocimiento también era más difícil. Entonces son situaciones que hay que considerar. ¿Por qué se crearon las subespecialidades? Porque los avances científicos hicieron que cada vez tuviéramos injerencia en más cosas. Les puedo decir, por ejemplo, a mí me preguntaban en la clase de infectología, ¿pero vamos a ver infectoadultos o vamos a ver infectopedia? No, vamos a ver las dos, porque ustedes van a ser médico general. Entonces, ustedes como médico general tienen que saber infectología de adultos y tienen que saber infectología pediátrica. Evidentemente, yo soy infectólogo pediatra y voy a enfocarme mucho en la infectología pediátrica. Obviamente, haciéndoles las acotaciones de decirles, pero en adultos es distinto. En adultos se les da esta dosis, en adultos se hace de esta forma. Entonces, imagínense el grado de conocimientos como ha avanzado, que incluso ahora una misma subespecialidad se puede dividir en dos: infectólogo e infectólogo pediatra, cardiólogo y cardiólogo pediatra. Y todavía hay ahí subdivisiones. O sea, por ejemplo, su maestro de pedia, de recién nacido, el doctor Lorenzo, es cardiólogo intervencionista. ¿Sí? Entonces es pediatra, cardiólogo, intervencionista. O sea, hizo una subespecialidad de la subespecialidad de la especialidad. Y así. Muy bien. Hasta aquí le dejamos. Esto ya es hablar de las subespecialidades para darle paso nada más a hablar de la neonatología. Y después de la neonatología yo empecé con los muchachos a hablar de las incubadoras. Y luego hablamos de Virginia Apgar y la creación del test de Apgar para la clase de recién nacido, no para la clase de ustedes. Para preescolar y escolar, eso es todo de historia de la pediatría. Siguiente clase, vamos a empezar con la frase de el doctor Martínez y Martínez y luego con crecimiento y desarrollo del preescolar, que me voy a regresar aquí un poquito y otra vez voy a hablar de el producto en la etapa fetal y de ahí me brinco ya a hablar del niño cómo se va desarrollando. Tarea para ustedes. A través de sus concejales, a través de sus dos concejales, me van a mandar un documento en el cual en una página, en una sola página, me describan lo más importante del desarrollo de un producto en gestación desde la concepción, es decir, desde la semana 1 hasta la semana 24. ¿Qué pasó en la semana 1? ¿Qué pasó en la semana 2? ¿Qué pasó en la semana 3? O sea, semana, no sé, 10, inicia el latido cardíaco. Semana 11, se forman los oídos. Semana a semana, desde la semana 1 hasta la semana 24, ¿qué ocurre en cada una de esas semanas que ustedes consideren relevante? Si hay dos cosas relevantes en una semana, pongan las dos. De verdad, quiero que ustedes reflexionen lo que van a plasmar ahí. No quiero un copy-paste. ¿Sí? Esto es muy importante para que ustedes entiendan crecimiento. Entonces, no es un copy-paste, es yo leer qué pasó en la semana 4 del embarazo y qué fue lo más importante para mí de esa semana 4. Lo más importante para mí fue esto, lo escribo. ¿Qué pasó en la semana 20? Ok, lo más importante de la semana 20 lo voy a escribir aquí. ¿Sale? Doc, ¿puede ser en formato de tablita o tiene que ser como en párrafo? Eso los dejo a su criterio. Sorpréndanme. Igual el tipo de letra y lo demás es a libre elección o es Arial 12 Internet 1.5. No se apuren. O sea, a mí no me interesa si le ponen un tipo de letra en específico, no voy a calificar eso. O sea, califico
califico que en realidad vea que ustedes lo leyeron. Si quieren hacer una tabla, un dibujo, un mapa mental, un organigrama, lo que ustedes quieran hacer, pero que quepa en una página. ¿Sí? Muchas gracias, Doc. Sí, le mandan a la página a sus concejales, con su nombre, obviamente, no dejen de poner su nombre. Sí me fijo en los errores ortográficos, eso sí es importante para mí que escriban bien. Y sus concejales me van a mandar así, grupo Z no sé qué y grupo Z no sé qué. Esos 2 documentos los espero, por favor, antes del próximo lunes. Si me lo mandan el domingo yo todavía lo recibo. Sale. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Doc. Doc. Gracias. Buenas noches, gracias.